En el corazón de Triana, en Sevilla, donde el sol del verano cuece la cal de las paredes y los geranios se desbordan en cascadas de color, los viejos del lugar cuentan la leyenda de la silenciosa del corral. Dicen que el espíritu de una madre, rota por la pena tras perder a su hijo durante la gran peste, vaga por los patios encalados. No busca venganza, sino que su presencia es un presagio mudo, una advertencia de que una desgracia está a punto de cernirse sobre una familia que descuida a sus pequeños. Pero para Laura, recién llegada con su hijo de 5 años, eso era solo historia antigua, un cuento de viejas para asustar a los niños. Hasta que el silencio denso y pesado que se apoderaba del corral al atardecer comenzó a envolver su propia vida, obligándola a encarar la verdad que su abuela, Carmen, protegía con un fervor casi sagrado. ¿Sería posible que aquellas advertencias ancestrales, susurradas de generación en generación entre los muros de aquel corral de vecinos, fueran reales? ¿O acaso la leyenda de la silenciosa ocultaba un secreto mucho más terrenal y doloroso, un drama humano enterrado bajo siglos de superstición y miedo? Antes de revelaros lo que se escondía en las profundidades del pozo cegado de aquel patio, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuentan los mayores y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces. El choque entre los dos mundos era tan palpable como el calor que emanaba del empedrado. Carmen, con sus 85 años a cuestas y la piel curtida por 1000 veranos sevillanos, era la guardiana de aquellos ritos no escritos. Cada anochecer, su figura encorvada se movía con una parsimonia ritual, recogiendo cualquier juguete olvidado en el patio y dejando un vaso de agua fresca en el alféizar de su ventana, una ofrenda para calmar la sed de la pena antigua. Su mirada, cargada de una sabiduría que aterraba a su nieta, no se posaba en las sombras, sino en el pequeño Leo, su bisnieto, que jugaba a menudo solo mientras su madre tecleaba furiosamente en el teléfono. El miedo de Carmen no era un fantasma, era el eco de una tragedia que sentía vibrar en el aire, una historia de abandono que amenazaba con repetirse. Laura, por su parte, veía el corral no como un hogar, sino como una jaula de costumbres asfixiantes. Para ella, una joven en el corazón de Triana, en Sevilla, donde el sol del verano cuece la cal de las paredes y los geranios se desbordan en cascadas de color, los viejos del lugar cuentan la leyenda de la silenciosa del corral. Dicen que el espíritu de una madre, rota por la pena tras perder a su hijo durante la gran peste, vaga por los patios encalados. No busca venganza, sino que su presencia es un presagio mudo, una advertencia de que una desgracia está a punto de cernirse sobre una familia que descuida a sus pequeños. Pero para Laura, recién llegada con su hijo de 5 años, eso era solo historia antigua, un cuento de viejas para asustar a los niños. Hasta que el silencio denso y pesado que se apoderaba del corral al atardecer comenzó a envolver su propia vida, obligándola a encarar la verdad que su abuela, Carmen, protegía con un fervor casi sagrado. ¿Sería posible que aquellas advertencias ancestrales, susurradas de generación en generación entre los muros de aquel corral de vecinos, fueran reales? ¿O acaso la leyenda de la silenciosa ocultaba un secreto mucho más terrenal y doloroso, un drama humano enterrado bajo siglos de superstición y miedo? Antes de revelaros lo que se escondía en las profundidades del pozo cegado de aquel patio, comenta aquí si en tu tierra existe alguna leyenda que cuenten los mayores, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte historias que rescatan nuestras raíces. El choque entre los dos mundos era tan palpable como el calor que emanaba del empedrado. Carmen, con sus 85 años a cuestas y la piel curtida por 1000 veranos sevillanos, era la guardiana de aquellos ritos no escritos. Cada anochecer, su figura encorvada se movía con una parsimonia ritual, recogiendo cualquier juguete olvidado en el patio y dejando un vaso de agua fresca en el alféizar de su ventana, una ofrenda para calmar la sed de la pena antigua. Su mirada, cargada de una sabiduría que aterraba a su nieta, no se posaba en las sombras, sino en el pequeño Leo, su bisnieto, que jugaba a menudo solo mientras su madre tecleaba furiosamente en el teléfono. El miedo de Carmen no era un fantasma, era el eco de una tragedia que sentía vibrar en el aire, una historia de abandono que amenazaba con repetirse. Laura, por su parte, veía el corral no como un hogar, sino como una jaula de costumbres asfixiantes. Para ella, una joven madre soltera que luchaba por salir adelante en el siglo XXI, las advertencias de su abuela eran una forma de control, un chantaje emocional envuelto en supersticiones.
Despreciaba los murmullos de las otras vecinas, las miradas de reojo cuando dejaba el triciclo de reo junto al pozo más allá del ocaso. Consideraba aquellas creencias un vestigio de la ignorancia, un folclore rancio que se negaba a morir. Su escepticismo no era pasivo, era una militancia. Cada gesto de su abuela era contrarrestado por una muestra de desdén, una afirmación ruidosa de su modernidad frente a lo que ella llamaba, con una risa amarga, el Club de las Plañideras. El propio corral parecía tomar partido en aquella guerra silenciosa. No era un simple conjunto de viviendas, era un organismo vivo, un laberinto de pasillos y galerías que respiraba con la memoria de todos los que lo habían habitado. Por el día, era un hervidero de vida, de voces que se mezclaban con el chapoteo de la fuente y el aroma a jazmín y a guiso casero. Pero al caer la tarde, una extraña quietud descendía sobre el lugar. El sol dejaba de golpear los muros y las sombras se alargaban desde el pozo central como dedos acusadores. El aire se volvía denso, pesado, y el silencio no era de paz, sino de expectación. Un silencio que los mayores respetaban conteniendo la respiración y que Laura intentaba romper con el volumen de la televisión sin conseguir nunca ahogar del todo esa sensación de estar siendo observada. La primera grieta en la coraza de cinismo de Laura no la abrió un espectro, sino la cruda realidad, que la leyenda había predicho. Una tarde, mientras ella cerraba una videollamada de trabajo en el umbral de su puerta, el pequeño Leo, atraído por una lagartija, se encaramó al brocal del pozo. La cubierta de madera, podrida por décadas de humedad, crujió bajo su peso. Ningún vecino gritó. Las mujeres que cosían en sus puertas se quedaron paralizadas, con la aguja suspendida en el aire, sus rostros una máscara de pavor. No era indiferencia, era el terror supersticioso en su máxima expresión. La silenciosa ya lo ha señalado, parecieron decir sus ojos. Fue Carmen, con una agilidad que desmentía su edad, se lanzó y agarró al niño justo cuando la madera cedía. El estruendo de las tablas al caer en la oscuridad del pozo resonó y el patio como una sentencia. El silencio que siguió al rescate de Leo no fue de alivio, sino de condena. Laura, con el corazón todavía martillando contra sus costillas, no sintió gratitud, sino una ola de furia y humillación. Las miradas de las vecinas no eran de compasión, eran sentencias mudas, la confirmación de una profecía que ella había despreciado. Vio en sus rostros la satisfacción macabra de quien ve cumplirse el peor de los augurios. Para ellas, el crujido de la madera no había sido un accidente, sino una llamada, la primera advertencia de la silenciosa. Carmen, temblando, abrazaba al niño como si intentara protegerlo no de una caída, sino de una sombra invisible que ya lo había marcado. Laura, sintiéndose acorralada por un tribunal de supersticiones, apretó los puños. Su miedo se transformó en un desafío. No iba a permitir que aquellos cuentos de viejas gobernaran su vida ni la de su hijo. Esa misma noche, la confrontación fue inevitable. Carmen, con la voz rota por el pánico contenido, intentó razonar con su nieta. «Lo has visto, Laura. Ha sido una señal. La silenciosa lo ha señalado porque siente que está solo», susurró, mientras colocaba el vaso de agua ritual en el alféizar. Aquellas palabras fueron la chispa que incendió la pólvora. Laura estalló, su voz resonando con una dureza inusitada en la quietud del corral. «¡Basta ya, abuela! No ha sido ninguna señal, ha sido madera podrida. ¿No te das cuenta de que eres tú, con tus miedos y tus historias, la que está creando este ambiente irrespirable? Usas a ese supuesto fantasma para manipularme, para hacerme sentir una mala madre. Pues no voy a consentirlo. Esto se acaba aquí y ahora. Mañana mismo llamaré al ayuntamiento para que sellen ese pozo de una vez por todas». Fiel a su palabra, pero sin esperar a la burocracia municipal, Laura comenzó su propia cruzada contra el pasado. A la mañana siguiente, con una energía febril, decidió adecentar el patio, una excusa para purgarlo de todo lo que representaba el mundo de su abuela. Empezó por los geranios y las cintas que adornaban el brocal del pozo, arrojándolos a una bolsa de basura con desdén. Luego continuó con las pequeñas estampas de santos y vírgenes que las vecinas habían colocado en las grietas de los muros a lo largo de los años, pequeños altares improvisados contra el mal fario. Cada objeto arrancado era una declaración de guerra. Las otras mujeres la observaban desde sus puertas, en un silencio sepulcral, sus labores de costura olvidadas en el regazo.
No intervenían, pero sus miradas eran tan afiladas como cuchillos, tejiendo una red de desaprobación que a Laura solo le servía para reafirmarse en su desprecio. Con cada acto de profanación, el corral parecía responder. El sol de mediodía, que antes creaba un juego de luces y sombras acogedor entre las galerías, ahora caía a plomo, inclemente y acusador. El aire se sentía más denso, el calor más sofocante, y el perfume familiar a jazmín y a ropa limpia fue sustituido por el olor agrio del polvo antiguo removido y la humedad que emanaba del pozo abierto. Por la tarde, el silencio ya no era expectante, sino opresivo, un vacío que absorbía los sonidos en lugar de transportarlos. Incluso el gorjeo de los pájaros parecía haberse extinguido. El corral, despojado de sus pequeños amuletos y de su memoria visual, se había convertido en un escenario hostil, un esqueleto de cal y ladrillo que había perdido su alma, dejando a la vista únicamente la herida abierta de su historia. El punto de no retorno llegó al atardecer. Carmen, que había permanecido encerrada en su casa con el corazón encogido, salió al patio y vio a Laura descolgando un pequeño marco de madera ennegrecida que colgaba junto a la puerta principal. Dentro, tras un cristal empañado, se adivinaba una lámina casi borrada de Santa Justa y Rufina, las patronas de Triana. «Eso no, por favor», suplicó Carmen, su voz apenas un hilo. «Lo puso tu bisabuela para proteger la entrada». Laura se giró, con el cuadro en la mano. «Es un trozo de madera vieja y carcomida, abuela. Esto es un nido de termitas, no un protector». Fue entonces cuando Carmen, desesperada, se llevó la mano al cuello y le mostró el medallón de plata. «Si no crees en los santos, cree al menos en esto. Ha protegido a los niños de esta familia por generaciones. Es lo único que nos queda contra las malas sombras». La visión de aquel amuleto, el último bastión de un mundo que Laura detestaba, fue la gota que colmó el vaso. Para ella no era más que el símbolo definitivo de la irracionalidad que la tenía prisionera. «¿Otro cuento de fantasmas? ¿Un trozo de metal va a proteger a mi hijo?», gritó, su rostro contraído por la rabia y la frustración. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, Laura le arrancó el medallón del cuello con un tirón brusco. La fina cadena de plata se rompió. Por un instante, el objeto brilló bajo la última luz del sol, suspendido en el aire como una lágrima metálica. «Estoy harta de tus miedos, harta de la silenciosa y de tus estúpidas supersticiones». Y con un grito que desgarró el silencio del corral, arrojó el medallón con todas sus fuerzas hacia el pozo. El impacto fue un sonido triple que resonó como una blasfemia. Primero, el golpe seco del metal contra la madera podrida que aún quedaba. Segundo, el crujido agudo de las tablas al ceder por completo. Y tercero, un eco profundo y acuoso que subió desde las entrañas de la tierra, un plos sordo que pareció sellar un pacto terrible. Tras él, un silencio absoluto, más denso y pesado que ninguno de los anteriores. Un silencio de vacío, de algo irremediablemente roto. Carmen no gritó, no lloró. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en el agujero negro del pozo, su rostro una máscara de desolación. Era como si una parte de su alma, el hilo que la conectaba con todas las mujeres de su linaje, acababa de ser arrojada a la oscuridad. Laura, jadeante, sintió por primera vez un frío que no era de este mundo. Un escalofrío de soledad total en medio del patio que ella misma había vaciado. Aquella noche, en el corral de Triana, nadie durmió. El silencio ya no era una presencia expectante, sino un abismo, un vacío que se había tragado la última defensa de la familia. El pozo abierto era una boca negra en el corazón del patio, una herida que supuraba la humedad de la tierra y el frío de los secretos. Laura, encerrada en su pequeño apartamento, no encontró paz. Cada crujido de la vieja estructura, cada susurro del viento en las galerías le sonaba a un reproche. Por primera vez en su vida, la lógica y la razón no le ofrecían consuelo, solo la dejaban a solas con el eco de su propia rabia y con la imagen imborrable del rostro de su abuela, un lienzo de dolor que ninguna superstición podía explicar por completo. El miedo, ese sentimiento que tanto había despreciado, comenzaba a filtrarse bajo su puerta como una niebla helada.
A la mañana siguiente, el sol no trajo alivio, sino una cruda luz que exponía la profanación. La comunidad, que hasta entonces había sido un coro de murmullos y miradas, se convirtió en acción. No fue por la leyenda, sino por una razón mucho más terrenal y urgente: la seguridad. El pozo abierto, con la cubierta destrozada, era una trampa mortal para cualquier niño, especialmente para Leo. Los hombres del corral, que solían mantenerse al margen de los asuntos de las mujeres, salieron de sus casas con herramientas en mano. Antonio, el viejo herrero cuya familia llevaba allí tantas generaciones como la de Carmen, se acercó a la matriarca y con un gesto de respeto sentenció: «Esto hay que arreglarlo hoy mismo, Carmen, y asegurar el fondo. No podemos vivir con esta boca de lobo abierta». Su voz, grave y decidida, rompió el hechizo del miedo y lo transformó en trabajo. La operación se organizó con una solemnidad casi ritual. Desempolvaron un viejo aparejo de poleas que chirriaba como un lamento, y prepararon cuerdas gruesas y ásperas, capaces de soportar el peso de un hombre. Miguel, el hijo de Antonio, un joven fuerte y de pocas palabras que trabajaba en la construcción, se ofreció voluntario para bajar. Mientras se ataba la soga a la cintura, el patio se llenó de un silencio tenso. Las mujeres observaban desde los umbrales, con los labios apretados. Carmen estaba sentada en su silla de Enea, con las manos entrelazadas en el regazo, sus ojos fijos en el agujero como si esperara que le devolviera algo más que un medallón. Laura, de pie junto a su puerta, se sentía una extraña, una intrusa. El desprecio de la víspera se había agriado en su estómago, convirtiéndose en una mezcla indigesta de culpa y una terca necesidad de demostrar que todo aquello seguía siendo una locura. El descenso de Miguel fue un viaje a otro tiempo. A medida que la luz del patio se convertía en un círculo cada vez más pequeño sobre su cabeza, el aire se volvió frío y olía a tierra húmeda, a piedra y a olvido. El fondo del pozo no estaba seco, una capa de lodo oscuro y espeso cubría el suelo de ladrillos antiguos. Con una linterna atada a la frente, comenzó a inspeccionar las paredes, buscando grietas en la estructura, pero todos sabían cuál era su primer encargo no oficial. Rebuscó con los pies en el fango, sintiendo la resistencia del agua estancada. A los pocos minutos, su bota tropezó con algo pequeño y duro. Se agachó y al meter la mano en el lodo helado, sus dedos se cerraron sobre el contorno familiar de un disco metálico. «Lo tengo», gritó, su voz resonando con un eco extraño desde las profundidades. El medallón subió en un pequeño cubo, cubierto de barro y algas. Cuando Antonio lo depositó en las manos de Carmen, un suspiro colectivo recorrió el patio. La anciana lo limpió con un temblor reverencial en el pañuelo que sacó de su manga, y el brillo opaco de la plata gastada volvió a ver la luz. Era un acto de restauración, la recuperación de un símbolo que parecía calmar el aire. Laura observó la escena con el corazón encogido. Ver el objeto de su furia de vuelta en las manos de su abuela no le trajo la paz que esperaba, sino una punzada de vergüenza. Sin embargo, su escepticismo aún luchaba por sobrevivir. Era solo un trozo de metal, un objeto recuperado de un pozo, no significaba nada. Pero justo cuando el murmullo de alivio comenzaba a extenderse, la voz de Miguel volvió a subir desde la oscuridad, esta vez cargada de una extraña confusión. «Esperad, aquí abajo hay algo más». El silencio que cayó sobre el corral fue instantáneo y absoluto, más profundo que cualquier otro que hubieran experimentado. Todos los ojos se clavaron en el agujero negro del pozo. «¿Qué es?», preguntó Antonio, su voz tensa. «No lo sé», respondió Miguel desde abajo. «Es una caja, de metal. Está atascada entre los ladrillos del fondo, como si la hubieran escondido a propósito». Aquellas palabras cambiaron por completo la naturaleza de la mañana. Ya no se trataba de reparar un peligro o recuperar una reliquia familiar. Se trataba de desenterrar un secreto. La leyenda de la silenciosa, que había flotado en el aire como una historia etérea, de repente estaba anclada a un objeto físico, tangible y misterioso. La curiosidad, más fuerte que el miedo, se apoderó de todos. Incluso Laura dio un paso adelante, atraída por una fuerza que ya no podía controlar ni negar. La caja tardó casi media hora en ser liberada. Cuando finalmente subió, atada con una cuerda, y fue depositada en el centro del patio, nadie se atrevió a tocarla.
Era una pequeña arqueta de hojalata, rectangular, completamente cubierta por una costra de óxido y lodo endurecido que la hacía parecer una extraña roca extraída de las entrañas de la tierra. No había cerradura visible, estaba sellada por décadas de abandono. Antonio trajo un martillo y un cincel, y bajo la mirada expectante de todo el corral, comenzó a forzar la tapa con cuidado. Cada golpe metálico resonaba en el patio como el latido de un corazón expectante. Laura se encontró conteniendo la respiración, su pulso martillando en sus sienes. El mundo racional en el que había construido su vida se estaba desmoronando, y en su lugar emergía la posibilidad de que las historias de su abuela no fueran cuentos, sino crónicas cifradas de una verdad que había esperado pacientemente en la oscuridad. Con un último golpe seco, la tapa de la arqueta cedió, liberando un suspiro de aire viciado, que olía a metal oxidado, a tierra estancada y a algo más indefinible, el aroma del tiempo encapsulado. Dentro, sobre un lecho de lodo seco, no había joyas ni monedas de oro, sino un bulto envuelto en lo que parecía una tela encerada, oscura y rígida por la humedad de décadas. Antonio, con la punta del cincel, lo levantó con cuidado y lo depositó sobre un trozo de arpillera limpia que una de las vecinas había traído. Por un instante, una ola de decepción pareció recorrer el patio. Eran solo papeles. Laura sintió una extraña mezcla de alivio y una punzada de algo que no supo identificar, una curiosidad que se negaba a morir. Su mente lógica le gritaba que todo había terminado, que el misterio era solo un puñado de documentos viejos, pero su corazón, por primera vez, le susurraba que la historia apenas acababa de empezar. Carmen, con unas manos que parecían hechas del mismo pergamino antiguo que estaba a punto de tocar, se arrodilló lentamente y desenvolvió el paquete. La tela encerada se deshizo en trozos, revelando unos papeles amarillentos, manchados de humedad en los bordes, pero milagrosamente legibles en su mayoría. El primer documento que desplegó era oficial, sellado con el águila franquista y redactado en una tipografía mecánica e impersonal. Un certificado de nacimiento, fechado en Sevilla a 14 de julio de 1941. El nombre del niño era Ricardo Fuentes García. Pero lo que hizo que un murmullo recorriera el corrillo de vecinos fue el nombre de la madre, Soledad García López. Soledad, la hermana mayor de Carmen, fallecida hacía más de 60 años, de la que nunca nadie hablaba. La leyenda acababa de encontrar un nombre, una fecha, un ancla innegable en la cruda realidad de la historia. Para Laura, la revelación fue como un ancla arrojada a la corriente de su desprecio, deteniéndola en seco. Su escepticismo, tan robusto y militante, se encontró de pronto sin argumentos. Aquello no era un cuento susurrado en la penumbra, era un documento legal, un hecho histórico que conectaba directamente a su propia familia con el corazón del misterio. Intentó aferrarse a una explicación racional, un hijo secreto, una historia de vergüenza familiar como tantas otras en la posguerra, algo triste pero, en última instancia, mundano. Sin embargo, la solemnidad con la que su abuela sostenía el papel, la forma en que las otras ancianas bajaban la mirada como si asistieran a un funeral largamente pospuesto, le indicó que aquello era mucho más. El pozo no solo había devuelto un medallón, sino que había vomitado un secreto que la comunidad entera había conspirado, consciente o inconscientemente, para mantener enterrado. Pero bajo el documento oficial había algo más, un pequeño fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul y ahora era del color del polvo. Estaban escritas con una caligrafía fina, casi temblorosa, con una quinta que había pasado del negro al sepia. Carmen no necesitó leer la firma, reconoció la letra al instante. Soltó un gemido ahogado, un sonido que pareció brotar del fondo de sus 85 años, y sus dedos temblorosos acariciaron el papel como si fuera la piel de un ser querido. «Es de ella», susurró, y en esas 3 palabras se condensó todo el peso de una vida de silencio. Ya no era la matriarca del corral, sino la hermana pequeña, que recibía la confesión póstuma de un dolor que había intuido toda su vida sin atreverse jamás a nombrarlo. El misterio dejó de ser del corral para convertirse en el testamento de una mujer olvidada por la historia. Con una voz que era apenas un susurro quebrado y ante el silencio absoluto de todo el patio, Carmen comenzó a leer la primera carta. No tenía destinatario, parecía más un diario íntimo. Hablaba de la penuria, de los días en que el único alimento era una sopa aguada de mendrugos, del frío que se colaba por las rendijas y helaba los huesos. Describía el llanto incesante de un bebé hambriento y la desesperación
desesperación de una madre que no tenía nada que ofrecerle. Cada día que pasa, leía Carmen con la voz rota, siento que se me apaga entre los brazos. Su llanto ya no es de hambre, es de pura debilidad. Y yo, que le di la vida, me he convertido en su verdugo. Hay una decisión que tomar, una que me desgarrará el alma, pero que puede ser su única salvación. La atmósfera del patio se había transformado. Ya no había curiosidad, solo una compasión profunda y dolorosa, un reconocimiento colectivo de los sacrificios que sus propios abuelos tuvieron que hacer para sobrevivir. Fue una frase, en la tercera carta, la que detuvo el tiempo y soldó para siempre la leyenda con la realidad. He hecho lo impensable, rezaba la caligrafía temblorosa de Soledad. Lo he entregado. Ahora vivirá, comerá caliente, tendrá un futuro lejos de esta miseria. Pero a mí me han matado. Ya no hablo con nadie. ¿Qué podría decir? Vago por el patio por las noches, cuando el silencio me aplasta, y miro las ventanas donde otros niños duermen. Mi silencio es mi condena, mi penitencia. Soy una sombra que busca a su hijo en los rostros de los demás. Un jadeo colectivo recorrió el patio. La silenciosa. No era un espíritu de la peste. No era un presagio de mala suerte. Era soledad. Era el dolor mudo de una madre. Una mujer de carne y hueso, cuyo luto errante se había fosilizado con el tiempo, convirtiéndose en una leyenda para poder soportar una verdad demasiado cruel para ser contada a la luz del día. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Levantó la vista de las cartas y miró el pozo, luego a su hijo Leo, que ajeno a todo, perseguía una hormiga cerca de la puerta, y finalmente al rostro de su abuela, surcado por lágrimas silenciosas que llevaban 60 años esperando para caer. Cada pieza encajó con una violencia brutal. Las advertencias, el vaso de agua, la prohibición de dejar juguetes fuera, no eran supersticiones. Eran rituales de memoria, actos de compasión hacia un dolor real. Eran el eco de una tragedia familiar que advertía, no sobre fantasmas, sino sobre el peligro muy real de la negligencia, del abandono, del terrible precio que se paga cuando una madre, por las razones que sean, no puede cuidar de su hijo. Su cruzada contra la ignorancia de su abuela se reveló de pronto como lo que era, la profanación arrogante de un altar levantado sobre el sacrificio más grande de todos. El golpe de la verdad no llegó como un estruendo, sino como el lento veneno de la tinta en el papel, extendiéndose por las venas del corral. Carmen continuó leyendo, su voz ahora monótona, como si se hubiera distanciado del dolor para poder ser su mero heraldo. Las cartas de Soledad no eran un lamento, sino una crónica brutal de la Sevilla de la posguerra, un mundo de cartillas de racionamiento, de extraperlo y de una dignidad que se vendía por un trozo de pan. Describía con una claridad escalofriante el acuerdo clandestino con una familia adinerada de los Remedios, los Valcárcel, que no podían tener hijos. No fue una adopción, fue una transacción desesperada. No lo vendí, escribía Soledad. Compré su vida. Le di el único futuro que yo no podía darle. A cambio, yo me quedé sin nada, ni siquiera el derecho a nombrarlo. A partir de hoy, mi hijo Ricardo no existe, y yo, su madre, soy solo un fantasma. La leyenda no había nacido de la peste, sino de la hambruna. El mecanismo de la transfiguración quedó expuesto en el siguiente párrafo, tan cruelmente lógico que helaba la sangre. Soledad describía cómo, en los meses que siguieron, se convirtió en un autómata. Dejó de hablar, de comer, de sentir. Su único ritual era salir al patio al anochecer, cuando el bullicio cesaba, y quedarse de pie junto al pozo, mirando hacia el oeste, en dirección al barrio donde ahora vivía su hijo. No lloraba, no rezaba, simplemente estaba allí, una presencia muda y rota. Las vecinas, al principio, intentaron consolarla, pero ante su silencio pétreo, comenzaron a evitarla, a susurrar a su paso. Se ha quedado vacía, decían. Fue entonces cuando los niños empezaron a tenerle miedo, cuando las madres empezaron a usar su figura como advertencia. Pórtate bien o vendrá la silenciosa. Sin quererlo, la comunidad había momificado su dolor, convirtiendo a una madre en duelo en un espectro conveniente para disciplinar a sus hijos. Y entonces llegó la revelación final, la que concernía al objeto de la profanación. El medallón no era una simple protección de ruda. En la última carta, escrita con una letra casi ilegible, Soledad explicaba su origen. Era la única joya de su madre, un regalo de bodas. La noche antes de entregar a su hijo, Soledad forzó el cierre, sacó la pequeña estampa de la Virgen que contenía y metió dentro una minúscula ramita de la ruda que crecía junto al pozo.
para que las malas sombras de mi pena no le alcancen nunca, escribió. Quise dárselo a la señora Valcárcel para que lo guardara para él, pero no me atreví. Tenía miedo de que lo tiraran, de que borraran el último rastro de mí. Así que lo guardé, colgado al cuello, como el único cordón umbilical que me une a la vida que creé y que ya no me pertenece. La leyenda no había nacido de la peste, sino de la hambruna. El mecanismo de la transfiguración quedó expuesto en el siguiente párrafo, tan cruelmente lógico que helaba la sangre. Soledad describía cómo, en los meses que siguieron, se convirtió en un autómata. Dejó de hablar, de comer, de sentir. Su único ritual era salir al patio al anochecer, cuando el bullicio cesaba, y quedarse de pie junto al pozo, mirando hacia el oeste, en dirección al barrio donde ahora vivía su hijo. No lloraba, no rezaba, simplemente estaba allí, una presencia muda y rota. Las vecinas, al principio, intentaron consolarla, pero ante su silencio pétreo, comenzaron a evitarla, a susurrar a su paso. Se ha quedado vacía, decían. Fue entonces cuando los niños empezaron a tenerle miedo, cuando las madres empezaron a usar su figura como advertencia. Pórtate bien o vendrá la silenciosa. Sin quererlo, la comunidad había momificado su dolor, convirtiendo a una madre en duelo en un espectro conveniente para disciplinar a sus hijos. Y entonces llegó la revelación final, la que concernía al objeto de la profanación. El medallón no era una simple protección de ruda. En la última carta, escrita con una letra casi ilegible, Soledad explicaba su origen. Era la única joya de su madre, un regalo de bodas. La noche antes de entregar a su hijo, Soledad forzó el cierre, sacó la pequeña estampa de la Virgen que contenía y metió dentro una minúscula ramita de la ruda que crecía junto al pozo. Para que las malas sombras de mi pena no le alcancen nunca, escribió. Quise dárselo a la señora Valcárcel para que lo guardara para él, pero no me atreví. Tenía miedo de que lo tiraran, de que borraran el último rastro de mí, así que lo guardé, colgado al cuello, como el único cordón umbilical que me une a la vida que creé y que ya no me pertenece. El medallón no era para ahuyentar a un fantasma, era el corazón del fantasma mismo, la reliquia de un amor sacrificado. Para Laura, cada palabra leída por su abuela era un martillazo que demolía los cimientos de su mundo. El cinismo, la arrogancia, su fe ciega en una modernidad sin raíces, todo se derrumbó en un instante, dejándola desnuda y avergonzada en medio del patio. Levantó la vista y vio a las otras mujeres, a los hombres, a su abuela, y por primera vez no vio a un grupo de ancianos aferrados a supersticiones, sino a los guardianes de una tumba sin nombre, a los protectores de una memoria tan dolorosa que solo podía ser transmitida como un cuento de miedo. El pozo ya no era un simple agujero en el suelo, era el nexo, el archivo, el lugar donde se había arrojado un secreto para protegerlo, y ella, en su ignorancia, lo había profanado. Había tomado el corazón de su tía abuela, el único símbolo de su sacrificio, y lo había arrojado a la oscuridad con la misma rabia con la que Soledad había sido borrada de la historia. La conexión fue tan inmediata como un relámpago en una noche de verano. La advertencia de su abuela, la silenciosa lo ha señalado porque siente que está solo, adquirió un significado terrible y real. No era el fantasma de Soledad quien señalaba a Leo, era el eco de su historia. La leyenda era un sistema de alarma social, perfeccionado a lo largo de décadas, para detectar la primera señal de la misma tragedia. Un niño desatendido, una madre superada por las circunstancias. El peligro no era que un espectro se llevara a su hijo, sino que ella misma, por su propia negligencia moderna, la del trabajo, la del móvil, la de la prisa, lo perdiera. La comunidad no se apartaba por miedo a un fantasma, sino por un pavor atávico a revivir el trauma, a ver cómo la historia, con diferentes ropajes, se repetía inexorablemente. Su desprecio no había sido un acto de liberación, sino el primer paso hacia el mismo abismo que se había tragado a Soledad. Una quietud solemne se apoderó del corral. Ya no era un silencio de miedo, sino de profundo respeto. Antonio el herrero se quitó la gorra y carraspeó, con la mirada clavada en el pozo. Mi padre, dijo con voz ronca, nunca me contó esta historia, pero siempre me decía una cosa. En este patio hay dolores que no se nombran, solo se respetan, y el mayor de todos duerme en el fondo de ese pozo. Las palabras del viejo herrero confirmaron que la leyenda era la piel que recubría una herida, que todos, de alguna manera, sabían que estaba ahí.
No necesitaban conocer los detalles, la tradición oral les había transmitido la emoción, el respeto por el silencio, la necesidad de proteger a los más pequeños como el mayor de los mandamientos no escritos. Habían custodiado la memoria de Soledad sin saber su nombre, cumpliendo el único homenaje que ella, en su dolor, habría deseado: que ningún otro niño del corral volviera a sentirse solo. Cuando la última palabra de la carta se desvaneció en el aire caliente, Carmen cerró los ojos y, por primera vez en 60 años, se permitió llorar por su hermana. No eran las lágrimas silenciosas y contenidas de antes, sino un llanto profundo, liberador, que arrastraba décadas de un luto impuesto y un secreto demasiado pesado para una sola alma. El corral entero pareció exhalar con ella, como si el peso de la leyenda se hubiera levantado de sus hombros. Laura permaneció inmóvil, paralizada por la magnitud de su error. Su mirada fue del rostro de su abuela a su hijo Leo, que ahora la miraba con curiosidad desde el umbral. En ese instante comprendió que el verdadero fantasma que había estado rondando el corral no era la silenciosa. Era ella. Una extraña en su propia historia, una sombra que había intentado borrar las raíces que, ahora lo sabía, eran lo único que podía sostenerla. Se arrodilló, no con la lentitud de la vejez, sino con la brusquedad de un edificio que se derrumba. El peso de la verdad la aplastó contra el empedrado del patio, y por primera vez el calor sevillano no le quemó la piel, fue un fuego helado de vergüenza el que la recorrió por dentro. Cada una de sus palabras de desprecio, cada uno de sus gestos de arrogancia volvieron a ella como ecos en un pozo vacío. Había luchado contra un fantasma inventado por su ignorancia, cuando la verdadera batalla era contra el olvido, contra la indiferencia que ella misma representaba. Su mundo de plazos, notificaciones y prisas se reveló como una jaula infinitamente más pequeña y asfixiante que aquel corral. Había profanado un altar, escupido sobre un sacrificio, y lo peor de todo, había estado a punto de repetir la misma tragedia de abandono que dio origen a la leyenda. Con un movimiento lento, casi de autómata, se levantó y caminó hacia su abuela. Carmen seguía sentada, con el medallón embarrado en la palma de la mano, como si sostuviera el corazón detenido de su hermana. Laura no dijo nada, tomó un paño limpio de una de las cuerdas de tender y, arrodillándose de nuevo, esta vez frente a Carmen, cogió con una delicadeza infinita el pequeño disco de plata. Limpió el lodo con la reverencia de quien limpia una herida, hasta que el brillo gastado del metal emergió de nuevo. No era solo barro lo que quitaba, era su propia ceguera, su soberbia. Cuando estuvo limpio, se lo devolvió a su abuela, colocando la cadena rota en su mano. «Perdóname», susurró, y la palabra se rompió en un sollozo. Carmen la miró, y en sus ojos no había reproche, sino un dolor compartido que finalmente encontraba consuelo. La abrazó, y en ese gesto se cerró una herida que llevaba abierta más de medio siglo. El pozo fue sellado al día siguiente, pero no con una losa de cemento anónima que borrara la historia, sino con una reja de forja, una obra de arte que Antonio el Herrero diseñó esa misma noche. Era un sol de hierro cuyos rayos se entrelazaban con hojas de ruda, un monumento que protegía sin ocultar, que honraba sin encarcelar. La leyenda de la silenciosa no murió, se transformó. Dejó de ser un cuento de miedo para convertirse en la historia de Soledad, la madre coraje. El vaso de agua en el alféizar ya no era para calmar a un espíritu errante, sino para saciar la sed de la memoria. Y cuando un juguete quedaba olvidado en el patio al atardecer, cualquier vecina lo recogía con un gesto nuevo, un gesto de respeto por el niño que fue y por todos los niños que eran, para que ninguno volviera a sentirse invisible en el silencio de la noche. Laura no se marchó del corral, se quedó, pero ya no como una inquilina, sino como una heredera. Aprendió a escuchar el lenguaje de las paredes, el murmullo de las galerías, las historias que se contaban en las sillas de Enea al fresco. Su teléfono ya no era una extensión de su mano. Sus ojos aprendían a buscar los de su hijo, a ver la maravilla en una lagartija trepando por la cal, a detener el tiempo para escuchar una de sus preguntas infantiles. Comprendió que la red de seguridad más importante no era la que ofrecía su trabajo precario, sino la que tejían las miradas atentas de las mujeres del patio,
una comunidad que había convertido un trauma en un pacto de protección mutua. La silenciosa, al final, sí que había señalado a Leo, pero no para llevárselo, sino para devolvérselo a su madre. Con el tiempo, el corral de Triana recuperó su alma. El miedo se había disuelto, dejando en su lugar una capa de melancolía respetuosa, la pátina que el tiempo otorga a los lugares que han visto demasiado. Soledad García López dejó de ser un fantasma para convertirse en una ancestra, la guardiana silenciosa cuya historia se contaba ahora en voz baja a las nuevas generaciones, no como una amenaza, sino como un juramento de comunidad, de cuidado, de memoria. Laura, sentada junto a su abuela mientras Leo jugaba seguro bajo la nueva reja del pozo, finalmente lo entendió todo. Aquella tarde comprendió que los fantasmas del corral no existían para asustar a los niños, sino para recordar a los adultos el precio de olvidarlos. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos, pues en sus silencios se esconden las verdades que nos sostienen. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que desentierran el alma de nuestra tierra. En el corazón de Triana, el sol sigue cociendo la cal de las paredes y los geranios continúan desbordándose en cascadas de color, pero algo fundamental ha cambiado en el alma del corral. La leyenda no ha muerto. Al contrario, ha renacido con una fuerza insospechada. Ya no es el susurro temeroso de un espectro, sino la crónica de un sacrificio, la biografía de una mujer cuyo silencio se convirtió en el grito más elocuente de todos. La historia de Soledad, desenterrada del lodo y del olvido, ha regado las raíces de aquella comunidad, demostrando que la memoria, por dolorosa que sea, es el único cimiento sobre el que se puede construir un futuro. El pozo, ahora cubierto por la reja de Antonio, no es una tumba sellada, sino un monumento que respira, un recordatorio constante de que, debajo de cada leyenda, late el corazón de una verdad humana, a menudo demasiado frágil para ser contada de otra manera. La transformación de Laura fue el testimonio más poderoso de este renacer. La joven cínica que llegó buscando un refugio temporal encontró un ancla permanente. Ya no lucha contra las tradiciones, ahora es una de sus más fieles guardianas. Cada atardecer, cuando el sol comienza a teñir de naranja los muros encalados, se sienta con su hijo Leo junto a la reja del pozo. Y en lugar de contarle cuentos de hadas, le cuenta la historia de su tía abuela Soledad, no como un relato de miedo, sino como una lección de amor incondicional. Le enseña que el medallón que su abuela Carmen ahora luce con una cadena nueva no es un amuleto contra fantasmas, sino la prueba de que el amor de una madre es más fuerte que el tiempo, la distancia y hasta el olvido. Al transmitir esta verdad, Laura no solo honra a Soledad, sino que teje para su propio hijo una red de pertenencia, una identidad forjada en la resiliencia de quienes le precedieron. Historias como la de la silenciosa del corral no son exclusivas de Triana, reposan en cada pueblo de nuestra geografía, agazapadas en los nombres de las calles, en las ruinas de una ermita o en las advertencias que los abuelos susurran con la mirada perdida en el horizonte. Son el ADN de nuestra cultura, crónicas cifradas de hambrunas, de guerras, de amores prohibidos y de sacrificios anónimos que nos han permitido llegar a ser quienes somos. La modernidad, con su prisa y su desdén por lo que no puede cuantificar, las llama supersticiones, folclore o simple ignorancia, pero al hacerlo no demuestra su superioridad, sino su ceguera. Ignora que estas leyendas son bibliotecas vivas, archivos del alma que contienen una sabiduría esencial, la de que ninguna comunidad puede sobrevivir si olvida el precio que pagaron sus muertos. El verdadero legado de aquella tarde no fue el descubrimiento de una caja de hojalata, sino la comprensión profunda de una verdad universal que había estado siempre a la vista, oculta tras el velo de nuestra propia indiferencia. Fue la epifanía de que las sombras que tanto tememos no suelen venir del más allá, sino del pozo de nuestra propia indiferencia. Laura, mirando a su hijo jugar bajo la atenta mirada de un patio que había vuelto a ser una familia, lo entendió con una claridad que le heló el alma y al mismo tiempo se la devolvió intacta.
Aquella tarde comprendió que los fantasmas del corral no existían para asustar a los niños, sino para recordar a los adultos el precio de olvidarlos. Si crees que las historias de tu tierra guardan una sabiduría, aquella tarde comprendió que los fantasmas del corral no existían para asustar a los niños, sino para recordar a los adultos el precio de olvidarlos. Si crees que las historias de tu tierra guardan una sabiduría que el ruido del presente no nos deja escuchar, comparte este relato. No dejes que los nombres de tus ancestros se pierdan en el olvido. Pregunta, escucha y preserva. Porque cada familia tiene su propia leyenda, su propio secreto enterrado esperando a ser descubierto. Suscríbete al canal Raíces y Secretos y ayúdanos a mantener viva la llama de la memoria, el único fuego que de verdad nos mantiene a salvo en la oscuridad.